Bienvenidos a Bnei Noach Academy. Estamos explicando el concepto de tefilá, que en general se traduce como rezo, oración, este tipo de palabras. Ahora bien, ¿de dónde surge la palabra tefilá? Ya explicamos un concepto, pilul, que significa juzgarse a sí mismo. Vamos a explicar otro concepto. La palabra tefilá surge de la palabra toifel. Toifel significa quien une partes de un recipiente roto. ¿Qué significa un recipiente roto? En la práctica era una cosa completa. Por ejemplo, tomemos una vasija de cerámica. La vasija se rompió y se abrió en montones de partes diferentes. Entonces, Toifel Keilim, una persona que une, pega las partes rotas de un diferente recipiente, justamente utiliza el mismo verbo, la misma raíz de 2 o 3 letras, como ya explicamos en el lenguaje santo, que tefilá. Entonces, tefilá, al fin y al cabo, el rezo, la oración, o sea, como fuera que lo traduzcamos, está relacionado a unir. ¿Qué es lo que une la tefilá? La tefilá une a la persona con Dios. En la práctica, esencialmente hablando, es todo uno y es todo Dios. Como dice la Torá en varios lugares, no hay otro excepto Dios, no hay otro. Lo único que hay, la única realidad verdadera absolutamente, es decir, la única existencia totalmente independiente y absoluta, es Dios. Todo el resto, Dios nos crea de manera tal, y instante a instante, nos crea de manera tal que nos sintamos separados de Él, que nos sintamos, entre comillas, lejos de Él. ¿Para qué? Para que nos acerquemos, para que nos volvamos a unir, por así decir. En la práctica siempre estamos unidos, pero la percepción que tenemos es que estamos separados y lejos de Él. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a unir. Y Él está esperando esta unión. Y Él, cuando nosotros damos un pequeño pasito, así chiquitito, 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 para unirnos con Él, Él se une a nosotros. Es como el ejemplo de una persona mirándose al espejo. Cuando una persona se mira al espejo, si uno se aleja del espejo, pues la persona que se está reflejando en el espejo, que es uno mismo, por supuesto, también se aleja. Cuando uno se acerca al espejo, entonces la reflexión de la persona en el espejo se acerca. La tefilá, el rezo, es esta unión de la persona con Dios, de manera tal que justamente volvamos a unirnos con nuestro Creador, volvamos a sentirnos cerca de Él. ¿Y cómo podemos decir que estamos lejos o cerca? Justamente, esta es la cuestión, el sentimiento en el interior de la persona. Cuando una persona es consciente, y antes hablamos de sentimiento en el corazón, y ahora hablamos de conciencia en la mente, no estoy mezclando los temas. Justamente uno genera al otro. Cuando la persona es consciente de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, y es constantemente consciente de esto, es decir, que en cada paso en su vida la persona se pregunta a sí mismo, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué tengo que hacer con esta situación que se presenta frente a mí? Y así sucesivamente, ¿cuál es el mensaje de Dios que Él me está dando en esta situación en la cual me encuentro? Etcétera, etcétera. Cuando la persona es constantemente consciente de la existencia y la presencia de Dios, esto genera desde el intelecto sentimientos y emociones en el corazón para que la persona se sienta cerca de Dios, y esto es un sentimiento de amor, es decir, querer acercarse a Dios, o la persona se sienta temor de Dios, y esto es un sentimiento de retrotraerse y decir, ok, esto es algo tan sobrecogedor, tan impresionante que me da temor, no porque Dios te va a castigar. Miedo a Dios, que esto hay que explicarlo en otro momento, pero miedo a Dios no significa miedo a un látigo, sino que significa vergüenza frente al Creador, significa percibirse a sí mismo como algo tan chiquitito, ¿qué soy yo frente a Dios? Este es el temor, pero es para conversarlo más ampliamente en otro momento. El punto acá es tefilá, el rezo. Al fin y al cabo, el rezo no es solamente repetir palabras, el rezo significa acercarse a Dios, ser consciente de su presencia, desarrollar amor y temor en el corazón, y de vuelta, como el ejemplo del espejo. Cuando la persona se acerca más, entonces Dios va a hacer Él, entre comillas, el esfuerzo de acercarse a uno, porque uno mismo hizo ese esfuerzo. Pero si uno no lo hace, entonces Dios dice, ok, yo te creé justamente, y te creo instante a instante para que vos hagas ese esfuerzo. Y si no lo haces, ok, yo estoy acá esperándote.